Todos contra Rusia. Ese podría ser el titular que se extrae de la cumbre del G20, donde ni siquiera China ha salvado del escarnio al régimen de Vladimir Putin, que prefirió no acudir a ver personalmente la que se le venía encima. No solo ha sido la condena unánime de todos los líderes de la invasión a Ucrania, también el apretón de manos entre Biden y Xi Jinping y la presencia virtual del presidente de Ucrania en el Pleno. A la carrera y con una sonrisa así llegaba Biden a su primer cara a cara con el presidente de China, Xi Jinping. Apretón de manos, sonrisa conjunta y de ahí a la mesa de negociación. El presidente estadounidense toma nota mientras habla su homólogo y los primeros acuerdos no tardan en llegar. Firme rechazo al uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania y líneas rojas sobre Taiwán en un intento por evitar conflictos. Los mandatarios también abordaron la situación en Corea del Norte o los derechos humanos. La reunión de 3 horas ha tenido lugar dentro del marco de la cumbre del G20, que arranca hoy en Bali. Los líderes del foro internacional preparan un borrador genérico para condenar la guerra. Is for Russia to end this senseless war and to respect the UN Charter. El presidente del Consejo Europeo pide más presión sobre Rusia para poner fin a un conflicto, dice, sin sentido. Zelensky rotundo asegura que es el momento en el que se puede y se debe parar la guerra. Condenas públicas a las que se ha sumado Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo español pide no utilizar el conflicto como pretexto para frenar la descarbonización. Bueno, y esta es la imagen de Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, que apresuradamente ha hecho público el propio régimen de su país, en pantalón corto y camiseta, aunque sin quitarse los zapatos de vestir. Sergei Lavrov aseguraba que no es cierto que haya tenido que ser hospitalizado a su llegada a Bali por una afección cardíaca, tal y como aseguraba una agencia de noticias. El propio Lavrov aseguraba que la noticia era falsa y pretendía hacerlo con esa imagen forzadamente relajada. Bueno, pero sin duda, la imagen más importante por ahora de esa cumbre es el apretón de manos entre Joe Biden y Xi Jinping en la primera reunión con Biden en el cargo. ¿De qué han hablado? ¿Cuáles son los temas que interesan a ambos ahora mismo? Felipe Dabas, director del Máster Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal? Felipe, buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte. Igualmente, como siempre. Bueno, pelillos a la mar, ¿ves ese titular encima de la foto de ambos líderes? Bueno, lo importante es que ellos se conocieron siendo vicepresidentes, entonces verse ahora de presidentes significa que han recorrido algo muy importante en la diplomacia y es que ya se conocen ambos y que saben cómo piensan y por tanto eso puede ayudar a desatascar muchas situaciones. El G20 tenemos que verlo como algo importante, como algo interesante, pero sobre todo es un lugar donde hacer lobby, donde hacer contactos y donde plantear alguna serie de cuestiones que luego algunos historiadores pensamos, algunos historiadores del mundo actual, que donde se resuelven las cosas de verdad es en el foro de Davos. Si los gestos importan, que importan, y en estas casos nada se deja a la casualidad, vemos en las imágenes de ambos líderes vemos una distancia calculada, es decir, no es esa reunión en la cual se acercan, están sentados los dos en torno a una mesa en una actitud relajada, no, es una reunión de delegaciones, separados por una notable distancia y en las cuales unos van hablando de otra manera, con lo cual esa distensión todavía no es demasiada tampoco, ¿no? Aún se mantienen ciertos reparos, ¿verdad? Correcto, esa distensión, o sea, no hay cercanía. Una de las razones posibles es porque es una reunión donde hay más personas, donde hay más líderes mundiales y donde probablemente pues se haya pactado que no dejar a otros sin el protagonismo que pudieran tener, porque no es una cumbre bilateral. ¿A China le interesa que se mantenga el conflicto de Rusia o crees que ya está tomando también distancia respecto a Vladimir Putin? Bueno, podríamos hablar de 3 cuestiones. Uno, los rusos parece que han propuesto un alto el fuego y además han dicho a los ucranianos que no van a exigir nada, que no van a militarizar el país y que los rusos ya no hablan de la nazificación del país, por tanto que no van a hacer tribunales para desnazificar Ucrania. Esto en Ucrania está siendo visto como una trampa. Lo que piensan los ucranianos es que quieren aguantar el invierno para rearmarse cuando acabe el invierno y volver otra vez a entrar en conflicto. Cuando empezó la guerra, algunos pensábamos que China indudablemente había sacado ventaja de todo el espacio que habían abandonado las potencias o los países occidentales. Los espacios se ocupan y cuando algo sale, otro entra. Pero tantas veces le han repetido o le han pedido al líder chino, a Xi Jinping, que tiene que ser el artífice
de la posible paz entre Ucrania y Rusia, pues que ahora el presidente chino está en una posición muy compleja. ¿Por qué? Porque todo el mundo que le ve le pide paz, paz, paz. ¿Qué es lo que ha vendido China en esta cumbre? No hay nada que no se separe del discurso de Xi Jinping que ya conocemos, que es multilateralismo, globalización y no injerencia en asuntos internos. Claro. ¿Taiwán es uno de esos asuntos internos en los cuales China no quiere injerencia? Taiwán es una patata ahora mismo muy caliente para muchos. Claro. No podemos olvidar que Taiwán sale o nace de donde sale, que era China, pero claro, han pasado 70 años. 70 años son 3 generaciones. 3 generaciones después, Taiwán es un territorio que muchos piensan o pensamos que tiene el mismo derecho que cualquier otro país a nacer libre o a desarrollarse libremente o a crecer libremente. Pero claro, China impone unas condiciones a sus socios respecto a Taiwán que son muy complicadas de cumplir. Por tanto, es uno de los desafíos más importantes en esta cumbre, efectivamente. Otro asunto delicado, Felipe, del que quizá no se habla tanto, pero que de repente puede ser más importante incluso que los anteriores, es el de las restricciones estadounidenses a las importaciones chinas de conductores y semiconductores, de chips, al fin y al cabo. Parece que Estados Unidos tiene miedo a que, de alguna manera, China acceda a tecnología que después pueda utilizar para uso militar. Correcto. Esto forma parte de los grandes problemas de lo que algunos llamamos el capitalismo de vigilancia, de los datos, del proceso. ¿La realidad cuál es? La realidad es que si usted mañana se compra un coche en España, pues probablemente algunos de los extras que usted decía, que decían que el coche venía en la ficha técnica, no aparezcan por un sencillo problema, porque no hay materiales. Eso en el capitalismo del siglo XXI parece algo impensable. Es también, por otra parte, lo que el profesor Azcona llama el capitalismo de carestía. Pero claro, cuando esto escala a un nivel más y esto ya no afecta a comprar un microondas, una lavadora o un vehículo que tiene un sistema que te asiste de conducción y vamos ya al tema militar, la cosa asusta. Entonces no estamos sino en otro escenario más de los que hemos vivido anteriormente con los rearmes militares de muchos países. Ha habido bloqueos, podíamos hablar de la Segunda Guerra Mundial con el famoso wolframio, que lo que hacía era endurecer el acero, luego con los accesos a las tecnologías nucleares. Es decir, la guerra va por ahí y es un punto muy preocupante, porque las cuestiones militares acaban pasando a las cuestiones civiles y puede ser el inicio de algo más gordo. Felipe, para dar una perspectiva desde el punto de vista chino, de la agenda, ¿de qué crees que hoy estarán hablando los medios en China sobre esta reunión? ¿Qué crees que estarán destacando? Hoy he revisado, claro, la agenda china y los medios de comunicación chinos antes de entrar aquí. Están prácticamente vendiendo que Xi Jinping está desarrollando sus tesis que ya contó en el 20º Congreso del Partido Comunista y, como recordaba o decía antes, está hablando de la importancia del multilateralismo en el mundo por una sencilla razón. El G20 nace como una versión 2.0 del G7 o G8. Recuerden que el G7 son los 7 países más industrializados del mundo, que si llamaban a Rusia era G8 y que en la España rica del expresidente Aznar estuvo a punto de ser G9, pero que como luego entró el presidente Zapatero, que no se levantó en un desfile militar ante la bandera de Estados Unidos, y eso nunca se lo han perdonado, pues nunca consiguió España entrar en ese grupo. Entonces hacen el G20, que son los países emergentes, con la intención de meter a África y países de América Latina, y donde a España le regalan, junto a Holanda, una silla de observador permanente, pero que no puede decir nada. Ahora bien, preguntémonos usted y yo y todas las personas que nos están viendo, con cariño y respeto siempre, por supuesto, ¿qué pinta el presidente argentino en una cumbre de países capitalistas para hablar de economía? Pues la verdad es que muy poco. Por eso decía en principio que los temas económicos se resuelven en Davos, porque esto no es más que un foro para hacer contactos, hacer agenda política, a poder conocer personas y luego, eso sí, en sus propios países, pues hacer perdónenme la palabra también, cierta propaganda. Por tanto, hoy los medios chinos están diciendo que Xi Jinping está desarrollando sus tesis de la armonía pacífica, del crecimiento económico pacífico, pero sobre todo de la globalización y del multilateralismo. ¿Con qué fin o con qué ánimo? Con dejar muy claro que Estados Unidos no es ya el árbitro del mundo y no es la potencia que fue en el siglo XX. No, o que por lo menos no es él solo el árbitro del mundo, efectivamente. Correcto. Felipe de Basa, siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias. Lo mismo digo, encantado de estar con vosotros. Fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno,